Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol porque hoy juega el Real Madrid contra el Celta. Pero también antes de hablar del Madrid quería hablar sobre un artículo que está acá en Marca sobre por qué el fútbol está sin talentos, ¿no? Y vamos a leer un pequeño extracto porque el artículo es bastante largo y prefiero dar mi propia opinión de por qué el fútbol está muriendo en ese sentido. Partamos con esto, ¿no? El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente. En este caso dice, la pregunta del millón. ¿Cuáles son los motivos de que el futbolista imprevisible e imaginativo escasee en el balompié del siglo XXI? La pregunta del millón da pábulo a un interesante debate en el que participan 5 actores del deporte rey desde sus diferentes atalayas: un entrenador de élite, un director deportivo, un técnico de fútbol base, un cazatalentos y un escritor especializado en la materia. En el saque inicial, todos ellos concuerdan en que la casi total desaparición del fútbol callejero en nuestras ciudades, en especial las del mundo desarrollado, donde es habitual toparse con carteles y señales que prohíben específicamente la práctica del balompié, ha privado a los niños de un espacio lúdico en el que otrora cultivaban la pasión por el juego al tiempo que daban rienda suelta a su creatividad y atrevimiento sin que nadie coartara sus virguerías con la pelota al pie. O sea, según ellos dicen que como viven en un país desarrollado, yo me imagino que será en España, porque la verdad es que ellos hablan de país desarrollado y todos sabemos que el Marca es de España, por lo tanto... A ver, es que es cierto en cierta manera, porque en España no se puede hacer absolutamente nada en las calles, todo está prohibido y si tú quieres vender, por ejemplo, algo en la calle tienes que tener permiso del ayuntamiento y pues pasa, hay gente que lo hace obviamente, por ejemplo... Tú pasas por Valencia, o sí, creo que es por Valencia, por una catedral. Y cerca de esa catedral hay gente vendiendo cosas, pero para poder vender cosas tienes que tener el permiso del ayuntamiento, si no te llega una multa, ¿no? Pero mira, yo honestamente no creo que sea el tema de la calle y tomo este tema porque pues nada, ¿no? Y también hay otra opinión que antes de dar mi opinión quería comentar. Lo que dice: la evolución del fútbol lo ha alejado del romanticismo, donde el juego también era expresión de habilidad, aventura y picardía e incluso arte. Hoy el arte es un juego colectivo, son tácticas, metodología, esquemas que quitan espacio a los artistas individuales. A ver, mira, yo honestamente respecto a eso, ya para dar mi opinión real, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con el tema del fútbol callejero y tampoco está relacionado a que se ha acabado el romanticismo, como que los técnicos piden esto, no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que no solamente está pasando en el fútbol, pasa en todos los deportes y en la fuga de talento generacional. Hoy en día los futbolistas, los tenistas, los basquetbolistas, todos son menos talentosos que los que habían en los años 90 o en los años 80. La razón de ello es que hoy en día se juega por dinero, creo yo, y hay muchas personas que tienen la noción de que pueden ser millonarios jugando al fútbol. Se ha transformado en un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día se piden atletas y no futbolistas, digámoslo así. Pasa, por ejemplo, te doy el caso del tenis, con la generación de Federer. Todos tenistas talentosos, con buen nivel atlético, pero eran más talentosos que atletas. Y hoy en día tienes a Alcaraz, tienes a jugadores como Medvedev, ¿no? Etcétera, etcétera, que son atletas, que no son buenos tenistas. Son atletas que simplemente ganan por físico. Y es lo mismo que está pasando en el fútbol. ¿O no te parece coincidencia la cantidad, y yo no es que sea racista, pero es la cantidad de jugadores africanos que hay en el mundo del fútbol? ¿Se entiende, no? Hay demasiados jugadores africanos y cuando se sabe, y siempre se ha sabido que el africano es malo para el fútbol. Yo no es que quiera ser racista ni quiera criticar a los africanos por esto, pero es que es verdad. Hay demasiados jugadores de África o hay demasiados jugadores franceses, ¿no? Y pasa que la mayoría de estos jugadores, ¿en qué destacan? En que simplemente corren, pero tienen poco talento. Esa es la realidad. Sí, es cierto que habrá un puñado de jugadores que se podrá contar con los dedos de las manos, ¿no? Que son buenos futbolistas, pero la gran mayoría tiene que ver con que corren. Y lo que pasa es que en el fútbol hoy en día se pide que tengas un buen físico, que aguantes y no que seas talentoso. Y ese es el corte que se está haciendo en las divisiones menores y la razón por la cual los futbolistas talentosos usualmente no llegan al fútbol o ni siquiera lo intentan. ¿Por qué? Porque se les pide un nivel de exigencia y muchas veces el futbolista talentoso es un poquito desordenado, ¿no? No es tan disciplinado como lo son los africanos en este caso. Porque suelen ser muy disciplinados, porque si no,
es complicado, ¿no? Porque es difícil salir de la pobreza. Creo que si a ti eres pobre, ¿no? Y quieres ser futbolista para ganar millones, tienes que ser disciplinado como mínimo. Y decir lo que te hagan. O sea, perdón, hacer lo que te digan, ¿no? Y pues nada, ¿no? Creo yo que esa es la verdadera razón por la cual el fútbol está muriendo. La verdadera razón por la cual el fútbol hoy en día es tan fome, es tan difícil de tragar. Y es porque se están criando atletas y no se están creando futbolistas talentosos que llamen la atención. Y cuando tenemos futbolistas talentosos se les caza, se les pega, se les revienta. Y no solamente en la cancha, sino que fuera de ella. Entonces ese es el gran problema que existe hoy en día con el fútbol. Y para mí la principal razón por la cual no hay tanto talento. ¿Por qué? Porque se piden atletas y no futbolistas. Y pasando a otro tema, el Real Madrid hoy tiene un partido bastante clave, diría yo, contra el Celta para seguir manteniendo los 8 de diferencia al Barcelona. Y también la cantidad, creo que son 5 con el Girona, porque el Girona ganó ayer. El Girona está segundo, el Barcelona está tercero, pero está a un punto del Girona. Así que hay que mantenerlos lejos, ¿no? Y jugamos en el Bernabéu, así que debería ir todo bien. Pero delante tenemos al Celta, aunque el Celta no suele hacer buenos partidos contra el Real Madrid. De todas maneras hay que tener mucho cuidado. También hay que contar que esta vez Carlo Ancelotti no la cague y no comienza a experimentar, ni que haga rotaciones, ni nada. Que salga con el equipo que tiene que salir y que no invente estupideces, ¿no? Porque por ahí decía, no, es que la revolución Carlo Ancelotti, que Carlo Ancelotti va a salir con Brahim. ¡Oh, tremenda revolución!, ¿no? O sea, es que son cosas que uno debe entender. O sea, para mí, en lo personal, yo no entendería que Carlo Ancelotti no usa a Brahim Díaz, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo he sido una de las personas que más ha defendido a Brahim Díaz, porque me parece que junto a Vinicius son los dos jugadores más desequilibrantes del equipo. Tú no lo puedes tener en la banca, no puedes tener a un jugador que te desatora todo el juego literalmente y lo tienes en la banca. Imagínate contra el Leipzig. ¿Quién fue el que hizo el gol contra el Leipzig? Brahim Díaz. ¿Qué hizo Brahim Díaz contra el Leipzig en la vuelta? Ni siquiera jugó. Entonces son cosas que yo no puedo entender. Es como si Carlo Ancelotti a propósito quisiera cagarse al jugador, y eso a mí no me gusta. Pero creo que bueno, no tiene otra, porque Bellingham, por lo que todos sabemos, está fuera durante 2 fechas. Y pues nada, ¿no? Partamos con las posibles alineaciones. La del Madrid sería con Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Vinicius, Rodrigo y Brahim. Mientras que la del Celta sería con Guaita, Manquillo, Starfel, Unai Núñez, Carlos Domínguez, Manu Sánchez, Mingueza, Fran Beltrán, De la Torre, Larsen y Iago Aspas. A ver, es que para mí el Celta tiene un equipo bastante interesante. Yo vi algunos partidos del Celta contra el Barcelona y pues nada, ¿no? Yo creo que hay que ganar hoy. Creo que no es momento para lucir, no es momento para hacer un buen fútbol. Yo no espero un partido para convencer, sino que yo espero un partido de contundencia. Yo creo que la gente del Madrid preferimos ganar a lucir, digámoslo así, ¿no? Y si el Madrid gana 3-4-0 pero no hace un gran partido, o no es un partido tan llamativo, a mí me da lo mismo. A mí lo que me importa hoy es ganar, pero golear. Creo que el Madrid tiene que desatascarse un poco, porque yo lo veo bastante mal, lo veo sin ideas, lo veo sin juego, y más que Carlo Ancelotti está empezando a experimentar y a hacer cosas estúpidas cuando no las tiene que hacer. Entonces creo yo que el equipo no está en una buena dinámica y por lo tanto es el momento para cambiarla. Creo que el Celta debería ser la víctima, digámoslo así, para cambiar cómo está el estado futbolístico del equipo. Así que habrá que ver qué es lo que pasa, habrá que ver cómo vienen los dos. Sin embargo, hoy debería ganar el Madrid, hoy debería golear el Real Madrid. Esperemos que así sea, pero no sé cómo va a funcionar, porque también me preocupa que juegue Vinicius, Rodrigo y Brahim. ¿Sabes por qué? Porque las últimas veces que jugaron no funcionaron. ¿Y por qué no funcionaron? Porque a Carlo Ancelotti se le ocurrió la idea de poner a Brahim por la derecha, y Brahim no rinde tan bien por la derecha como rinde en el centro. Y Rodrigo no sabe jugar de delantero. Y cuando Rodrigo juega de delantero, o de 9 en este caso, se tira hacia la izquierda y le quita espacio a Vinicius. Entonces, por esa razón, Rodrigo no debe de jugar de 9. Rodrigo tiene que jugar por la derecha y Brahim en el centro. Y así el equipo va a funcionar.